Hola chicos, buen día. Bueno, continuamos con nuestras clases. Ya he estado viendo que varios de ustedes han estado leyendo el texto de Boisson-Bardier y que han ido señalando unas cosas interesantes sobre distintos aspectos que la autora va desarrollando en su artículo. Entonces, desde ese lugar vamos a ir profundizando algunos aspectos de lingüística general, que es la unidad en la que estamos transitando. Y varios de ustedes me marcaron la importancia de distinguir que distingue Boisson-Bardier lenguaje, lengua y lenguas. Quienes no lo notaron, les recomendaría que fueran a revisar de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje, de qué hablamos cuando hablamos de lengua y de qué hablamos cuando hablamos de lenguas. Son tres conceptos distintos. Brevemente, el lenguaje es una capacidad mental que tenemos todos los seres humanos. Una capacidad que nos permite hablar. Es la facultad del lenguaje, como la denomina Noam Chomsky, que es uno de los más importantes lingüistas. Todavía vivo, una persona muy mayor, pero aún está vivo. Además es una persona sumamente interesante, no solo por su aspecto como lingüista, sino como activista social. Es una de las voces más interesantes que tiene el mundo, diría yo, en estos momentos. Bien, entonces el lenguaje es una facultad mental, está en nuestra mente-cerebro, dice Noam Chomsky. Esa capacidad la tenemos todos los humanos por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Somos Homo sapiens, por lo tanto, en nuestro código genético existe una facultad del lenguaje. Y esa facultad del lenguaje es común a todos los seres humanos. Ahora bien, no todos los seres humanos hablamos lo mismo, la misma lengua. Eso es, por supuesto, algo que no necesita mucha demostración. De ahí entonces que, si bien todos tenemos una misma facultad del lenguaje, que es mental e innata, o sea, desde el nacimiento, desde nuestro código genético que ahora tenemos, las lenguas con las que se manifiesta esa facultad del lenguaje son distintas. Entonces ya tenemos lenguaje, concepto que refiere a la facultad del lenguaje, a lo mental. Y es común para todos los seres humanos. Lenguas son las diferentes manifestaciones de esa facultad del lenguaje que se ponen de relieve en los que nosotros podríamos llamar en un lenguaje corriente idiomas. Aproximadamente lenguas e idiomas serían sinónimos, aproximados, como todos los sinónimos. Y después tendríamos la lengua, que es esto que estudiamos. Nosotros estudiamos profesorado de lengua, que es una entidad abstracta que habla, que permite describir el funcionamiento de esto que nosotros hablamos. Entonces, una entidad, un concepto de tipo mental, el lenguaje, un concepto de tipo social, las lenguas, o sociolingüístico, las lenguas, y un concepto de tipo gramatical abstracto que es la lengua. Vayamos a algunos datos estadísticos. En el mundo existen alrededor de unas 6.000 lenguas. Esto es un dato aproximado que toma la UNESCO. La aparición y desaparición de lenguas es un fenómeno que ha sucedido durante toda la historia de la humanidad. Una lengua puede desaparecer porque se mueren todos sus hablantes. Pongamos una invasión que extermina todo un territorio y todos sus hablantes. Una lengua puede desaparecer porque los hablantes deciden abandonarla y tomar otra, por muchas razones. Y a lo largo de la historia de la humanidad, las lenguas han nacido y muerto sin que a nadie se le moviera un pelo. Esto es un proceso habitual. Nada más que ahora sí hay una gran alarma, y la UNESCO, de hecho, está haciendo acciones en este sentido, porque ese proceso normal de aparición y desaparición de las lenguas se ha acelerado muchísimo, como pueden ver ustedes por los datos que están en la filmina que estamos viendo, ¿no?
Se ha acelerado el proceso de desaparición de lenguas y se ha acelerado el proceso de concentración. Hay mucha cantidad de hablantes que están hablando muy poca cantidad de lenguas. Este es un proceso que preocupa básicamente ¿por qué? Porque que desaparezca una lengua no aparenta ser una cosa demasiado grave si uno piensa que, bueno, la gente va a seguir hablando, no va a tener problemas, se sigue hablando. Pero en una lengua que heredamos de nuestros mayores, de nuestros antepasados, está contenida la sabiduría y la visión del mundo de un pueblo. Entonces, culturalmente, que una lengua desaparezca implica que empiece a desaparecer una forma de ver el mundo, que desaparezca una cultura. Eso, desde el punto de vista cultural, es un problema que está afectando y que es un problema grave. No porque no se produzca normalmente, está bien, se ha producido siempre, pero que ahora sea tan acelerado, preocupa mucho a los científicos y preocupa de la misma manera en que preocupa que está desapareciendo la biodiversidad, está desapareciendo la diversidad cultural y eso es un problema. Las razones, brevemente lo decimos ahora, después lo veremos, tienen que ver con la globalización, tienen que ver con los medios de comunicación, tienen que ver con la supremacía, por ejemplo, de la lengua inglesa en el manejo del Internet. Obviamente ningún fenómeno es unicausal, todos los fenómenos sociales están plurideterminados, pero bueno, estas serían algunas de las cuestiones que podemos ir pensando. Este gráfico que tenemos aquí nos está mostrando la dimensión de este fenómeno. Si ustedes miran con atención, la lengua más hablada, ¿cuál es? Es el chino, no es el inglés, es el chino. Obviamente estamos hablando de lenguas maternas porque la cantidad de hablantes del chino son muchas. Tenemos el 20% de la población habla chino. El siguiente 25%, esta porción roja, son hablantes de 4 lenguas: el inglés, el español, el ruso y el hindi, es decir, la lengua de una de las tantas lenguas que se hablan en la India. La siguiente porción corresponde al alemán, japonés, árabe, bengalí, portugués, francés e italiano. Fíjense que esta porción pequeña, o del mismo tamaño que esta, está correspondiendo a los hablantes de 70 lenguas. Perdón, de 12 lenguas, una docena de lenguas más. Este 20% a 70 lenguas. Y fíjense, una porción muy pequeña de hablantes se distribuye en 5.000 lenguas, lo que está queriendo decir que hay lenguas que tienen, tal vez, y esto está censado en los mapas de la UNESCO, en el Atlas de la UNESCO, un hablante. Lenguas que están muriendo. Pero la cantidad de lenguas que están muriendo es muy grande, son 5.000. Sobre 6.000, que 5.000 lenguas estén desapareciendo. Estas porciones, las que ya casi están extinguidas. Es un fenómeno cultural muy, muy, muy grave. Bien, dicho esto sobre las lenguas, pasemos a pensar el tema que ustedes tienen desarrollado en el artículo que yo colgué, que se llama Oralidad y Escritura y es de José Ángel Álvarez. A ver, la oralidad es la razón de ser de la lengua. La lengua es por naturaleza oral y es lo único que importa. Vamos a ser un poco menos drástica. O sea, la naturaleza de la lengua es ser oral. Todos nosotros aprendimos a leer y escribir y todos nosotros no tenemos más remedio por esa huella que deja la escritura que pensar en lo escrito. Sin embargo, la escritura es un fenómeno que apareció muy, muy, muy recientemente, si lo tenemos en cuenta comparando la historia de la humanidad. Podemos pensar que el Homo sapiens, es decir, la especie a la cual todos nosotros pertenecemos, está en la Tierra desde hace entre 70 y 100.000 años, por tomar un cálculo, ¿no es cierto? Bueno, hubo otros homos antes y durante, simultáneamente con el sapiens. Pero bueno, vamos a pensar en unos 70.000 años, 100.000 años para atrás. Pensemos que
de todo ese periodo, la escritura apareció hace nada más que 5.500 años. Entonces, todo el desarrollo de la humanidad se hizo sin escritura, se hizo en la oralidad. Y esto no impidió que se desarrollaran grandísimas civilizaciones, incluso que mientras en algunos lugares había escritura, en otros se desarrollaran grandísimas civilizaciones sin escritura. Caso de los incas. Los incas que tuvieron su apogeo entre el siglo XII y XV, más o menos, o XIII y XV, mejor dicho, XIII y XV después de Cristo. Cuando llegaron los españoles no tenían escritura. Cuando los españoles invaden América, los incas habían desarrollado un sistema, un imperio, con un sistema de riego, un sistema de canalizaciones, un sistema de distribución, una organización social, que en muchos aspectos superaba a la de los españoles, a la de los europeos, digamos así, que llegaron a América, y toda esa civilización se había desarrollado sin el auxilio de la escritura. Los jardines, es decir, la escritura aparece muy tardíamente y no en todos los lugares. Primero, no en todos los lugares a la vez y no en todos los lugares, porque así como hay muchas civilizaciones que nunca escribieron, mientras otras lo hacían, por ejemplo, la civilización europea escribía, las civilizaciones americanas no todas. También hay gente que vivió toda su vida sin haber aprendido a leer y escribir, y eso no le impidió desarrollarse apropiadamente. Entonces, primero separemos la oralidad de la escritura. La oralidad es lo primero. Se puede, todas las lenguas tienen oralidad, no todas las lenguas tienen escrituras, todas las personas hablan, es decir, manejan la oralidad, aunque no todas aprendan a leer y escribir. Esa es la primera característica. La segunda característica es que todas las lenguas tienen componentes paralingüísticos importantes. ¿Qué es lo paralingüístico? Lo paralingüístico es lo que tiene que ver con aquello que va asociado a la emisión de sonido. Lo lingüístico son las palabras, los sonidos del habla. Por ejemplo, entre decir llueve, llueve, llueve. La palabra que yo acabo de enunciar es la misma, pero en un caso estoy queriendo decir una cosa y en los otros dos cosas distintas. Estoy diciendo una pregunta, estoy haciendo una afirmación o estoy manifestando mi alegría y mi alivio porque llueve. Son tres mensajes distintos que quieren decir tres cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia? Porque la palabra es la misma, la diferencia está en la entonación. Entonación, entonces, es un elemento paralingüístico que está junto a lo lingüístico y proporciona significado. Son elementos paralingüísticos la entonación, el volumen. Por ejemplo, yo puedo decir llueve. Puedo decir llueve. Puedo decir llueve. En cualquiera de los tres casos son tres mensajes distintos y la diferencia no está en la palabra, sino está en el volumen con que lo dije. Pero también son elementos paralingüísticos entonces la entonación, el volumen, el timbre, o sea, lo agudo o lo grave, pero también son, como repito, los gestos. Un gesto puede decir lo contrario de lo que están diciendo las palabras. Hacemos gestos a la palabra. No me están viendo, yo estoy haciendo un montón de gestos. Pero bueno, todo eso lo podemos ver. Gestos, señales, muecas, todos son elementos paralingüísticos. Y el hablar está compuesto en gran medida por lo lingüístico. Pensemos que si yo digo, en este momento tengo para darles un libro así de gordo, el así es la palabra, pero ustedes no pueden darse cuenta del tamaño del libro porque ese significado, cuál es el tamaño del libro, está contenido en un gesto. Si estuviéramos viéndonos las caras, ese mensaje quedaría perfectamente aclarado. Ahora es una intriga.
¿Cómo entonces se comprende un lenguaje oral? El lenguaje oral se comprende en su totalidad en la situación de cara a cara. Entonces, dependiendo de la situación, va a ser el lenguaje que va a ser el significado total del lenguaje. Pensemos lo que nos está pasando a todos estos días, en que por un mensaje de WhatsApp que no tiene ni contexto, ni tiene entonación, normalmente no tiene ni puntos ni comas que puedan ayudar a comprender el sentido, podemos llegar a tener un problema por un malo entendido. Entonces, la escritura requiere otros elementos como los puntos, las comas, los acentos y demás para poder dar lugar a todos los elementos que la oralidad dice en el cara a cara, en la situación, en las palabras y en lo paralingüístico, en lo lingüístico y en lo paralingüístico. Otro punto importante es que todos los lenguajes que existieron, existen y existirán, están compuestos solamente por un pequeño número de unidades. Esas unidades son los sonidos del lenguaje. Nosotros estamos seguramente pensando en las letras. Las letras tratan de representar esos sonidos del lenguaje. ¿Sí? Eso es cierto. Lo que sucede es que no todas las letras tienen sonido. Pensemos en nuestra H, que la escribimos, pero no tiene sonido. Que hay por ahí sonidos únicos que se representan por más de una letra. Por ejemplo, B larga y B corta, que para nuestro idioma solo representan un mismo sonido. Nosotros no pronunciamos B corta, aunque la escribimos. Las B de vaca y la B de boca son exactamente iguales en la pronunciación. En la escritura tienen un problema y después diremos por qué. Entonces, no pensemos en letras, porque las letras no son uno a uno con los sonidos. Pensemos en los sonidos. Todos los idiomas del universo, los que existieron, los que existen y supongo que los que existirán, están compuestos por un número de sonidos que no va más allá de los 30. Entre 20 y 30 sonidos, todas las lenguas es el material, es el recurso que cuentan para armar todo lo que un hablante quiera decir. Esto se llama principio de economía porque con muy poquitas unidades podemos decir lo que queramos. Y finalmente, vamos entonces a dar la característica del lenguaje que está condensada en estas cuatro adjetivos que están aquí. El lenguaje entonces es oral. Es oral. Lo de la escritura es un accesorio, un accidente, algo que sucedió, pero pudo no haber sucedido, y de hecho no sucedió en muchos casos. Es innato, lo tenemos todos los humanos por el solo hecho de ser humanos. Lo tenemos en nuestra mente, viene con nuestra carga genética, y así es como todos hablamos, descontando desde ya quienes tengan alguna patología que dañe el cerebro. O sea, porque el que no habla es porque el que no tiene facultad del lenguaje es porque tiene un daño en el cerebro, lo que indica dónde está localizada la facultad del lenguaje. Es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que todos los individuos de esta especie hablan. A menos que tengan daño cerebral, insisto, una patología, todos los humanos que nacen humanos hablan, tienen la facultad del lenguaje. Y finalmente, es una facultad específica, el lenguaje es específico, porque pertenece a esta especie, a los Homo sapiens, y no a otra especie. Entonces, es específico porque es solo de los sapiens, es universal porque todos los sapiens hablan, es innato porque está en el código genético, innato quiere decir desde el nacimiento, y es oral. La escritura no viene en nuestro código genético. La escritura hay que aprenderla yendo a la escuela. Bueno, me detengo aquí para que puedan ahora, con esta explicación, ir a empezar a leer el texto de Álvarez que está colgado. Seguimos en un próximo video con la segunda parte de este tema. Un beso.